¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Pues mira, yo así un poco, porque acabo de dar un trago de agua caliente. Agua caliente. Es que me he pasado calentando la botella de agua. Ya, es que eso son tus rarezas. Es que Richard Pues coge la fría no, botella de porque se agua y pasa la los... mete al microondas. Y entonces, claro, ¿Y sí, quién no? no hace nadie más. No conozco a nadie que lo haga salvo tú. O sea, Y desde luego no conozco a nadie que lo haga más de 5 segundos que lo haces tú. Y entonces, claro, tienes así, que está caliente. es porque como voy corriendo de un lado a otro se me olvida el temporizador ese que se pone. Pero vamos, nadie saca la botella de la máquina y da un trago, porque se te revientan los dientes. Es verdad. Yo suelo tener una botella. Yo es que uso un truco muy guay, que podías copiarme. No, yo tengo una botella y entonces cuando saco la de la máquina cojo la anterior que ya no está fría y dejo guardada para el día siguiente la de la máquina de ese día. Lo tuyo también es muy normal, ¿eh? Vale, Normalísimo es. Te digo lo que hago. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Dos bandos, dos políticas financieras, dos pesetas, dos bancos de España o dos loterías. Mucho se habla de la guerra civil española, la guerra de nunca acabar. Mucho se manosea, muchos exhiben los huesos, se posturea disfrazado de forense y muchos entierran los hechos, los documentos o los testimonios. Poco se habla de los grandes detalles de una contienda que para muchos fue la guerra contra el comunismo. Un golpe que luego derivó en una dictadura de 40 años, pero eso da para otro podcast, la economía de tu presente. Hoy hablaremos de la peseta republicana y de la peseta de Burgos. En 1938 se celebraron dos sorteos de la Lotería de Navidad, en dos ciudades diferentes. El número premiado en el bando sublevado fue el 36.758. Fue a Málaga. El 22.655 fue el gordo republicano, que cayó íntegramente en Barcelona. La política financiera de los rebeldes respetó la propiedad privada. La de los revolucionarios, pues no. La vida sigue, incluso en la guerra. En España, en julio de 1936, todo se partió, incluso el cigarrillo. El tabaco quedó del lado franquista y las fábricas de papel de fumar del lado del gobierno. El otro día encontré este dicho ruso que me encantó. El futuro es brillante, pero el pasado es impredecible. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy nos acompaña Art de Bogotá, que han sido los ganadores de los premios de la música, mejor grupo, mejor canción. Ah, muy bien. ¿Quién los da los premios de la música? Pues aquí muy importante. Deben ser como los Goyas de la música. Ah, pues yo no los conocía estos. Hoy nos ponemos actuales, para que Ya, no nos coma la pues nostalgia. tampoco conozco a estos chicos. Art de Bogotá no los conoces, No. son de Cartagena. Ya me lo has dicho, yo pensaba que eran colombianos, pero ya me has dicho no, de Cartagena. Digo, bueno, me parece bien. No, a ver, Art de Bogotá al parecer es un nombre que se les ocurrió así de forma un poco improvisada. Y es que es muy complicado dar nombre a un grupo, como a un programa, Sí, es cierto, no es fácil darle nombre a ¿verdad? un grupo. Todo lo que se te ocurre es bastante estúpido. Sí. Bueno, pues hoy con Art de Bogotá vamos a hablar. Hoy esto de con quién nos vamos a enemistar, pues con todo el mundo. Sí, hoy no hay ni que explicarlo. Hoy ya, solo a los que hayan visto el nombre, el tema del podcast, hayan pinchado, pues ya dicen, esto ya no hay que ir mucho más allá para que quede claro con quién nos vamos a enemistar. No sé si nos vamos a quedar hasta fuera de la ley, ¿eh? Cuidado, que ¿En ahora yo, serio? con las Pero a mí me leyes estas de encantaría. memoria histórica, ser un prófugo, un Claro, fugitivo, un poco de, yo qué sé, de animación en la vida. pues a lo mejor vamos a estar ahí rozándolo. ¿Esto se puede llamar crossover? Cruce de dos Sí, podcasts. sí, yo creo que sí también. También, ¿no? Sí, hoy tenemos un poco de todo. Qué bien. Pues nada, sí, hoy vamos a hacer una especie de cruce entre economía para quedarte sin amigos y desmemoria histórica. Eso es, así que presenta tú a nuestro invitado porque tú eres uno de los que participan habitualmente contigo en Desmemoria Histórica. Bueno, claro, es la otra mitad, bueno, hay tres partes, pero es como la otra mitad porque los protagonistas de Desmemoria son los historiadores Miguel Platón y quien hoy nos acompaña, Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal, Pedro? Hola, pues aquí muy divertido en esta tertulia que yo creo que tendríais que hacerla con abogado. Al menos tener un abogado en el estudio que levantase la mano cuando empezaseis a vulnerar alguna ley de memoria o de memorio y, o al menos dar un casco a los que vengan aquí para protegerse. Bueno, porque somos... efectivamente con esto nos vamos a quedar sin amigos y ya los teníamos, y quedaba alguno. Bien, y hoy estábamos, Domingo y yo, en la redacción y de repente me ha llegado un libro y digo, anda, ábrelo tú, que yo no llego.
Abre el libro domingo. ¿Y cuál es? Esto además es casualidad, no estaba preparado, pero justo hoy nos ha llegado el último libro de Pedro Fernández Barbadillo, Historia desconocida del Imperio Español, de la editorial para otro podcast de Almuzara, economía. que da para otro podcast. Ya quedamos comprometidos para los próximos meses. Pero hoy en realidad no íbamos a hablar de este libro fantástico, Historia desconocida del Imperio Español, que tiene muy buena pinta. Nos ha llegado hoy echándole un vistazo, pues cosas de esas que en el índice dices, anda, mira qué cosas tan curiosas, es verdad que no nos han contado de nuestra historia. Y hoy vamos a cuestiones, no sé si más desconocidas, pues seguro que no nos sí, han contado, y más polémicas todavía, porque más polémico que la reivindicación del Imperio Español, que ya en sí es polémica, es por lo menos pensar, plantearnos, comentar cómo fue la economía de la Guerra Civil, qué pasó en esos 3 años en España, y a eso vamos a dedicar el podcast de hoy. Sí, a la economía de la Guerra Civil, porque España no solamente se dividió en dos, sino que se dividió en 2 sistemas monetarios, en 2 modelos financieros, ¿verdad, Pedro? Y eso es muy desconocido. Y además una de las claves de por qué Franco ganó la guerra está precisamente en la economía. Ya estamos entrando en la fase de quedarnos sin amigos, ¿no? Sí, ya hemos dicho la palabra clave, Franco. Y estamos insinuando que Franco hizo algo bien, o al menos que le salió algo bien. Entonces ya, desde luego... ¿Había estudiado economía, Franco, por cierto? No, pero Franco algo de economía sabía, porque llevaba la Academia General de Zaragoza, que eso es pues un edificio, centenares de cadetes, más centenares de servicios de personal, de suministros, de atención, de intendencia. Los militares dicen de los historiadores, bueno, es que vosotros os fijáis en las batallas, en la estrategia. Claro, nosotros nos fijamos en la logística y la intendencia. Porque al final el ejército que sea sin movilidad, sin suministros, sin repuestos, sin ingenieros, sin pontones, sin médicos, pues no es nada, se acaba desfondando. Ya dijo Napoleón que para ganar una guerra hacían falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y ahora nos toca hablar de cómo se preparó pues la guerra civil, que oye, si duró 3 años, es que dio tiempo para hacer muchas cosas, entre ellas 2 pesetas. Correcto. Sí, pero... la republicana y la de Burgos. Sí, señor. Y vamos a ir tratando, y vamos a dedicar un bloque del programa a cada uno de los bandos, a lo que ocurría en cada una de esas 2 mitades de España. Pero la primera intuición que, digamos, desde el punto de vista económico, reta la guerra civil, o cuando uno mira la guerra civil, es que siempre se dice que las guerras las ganan efectivamente aquellos que tienen mejores posibilidades económicas. Yo siempre recuerdo en Lo que el viento se llevó, al principio de la película, cuando Red Butler le dice a todos los sureños que están allí, vamos a ganar a los del norte con la gorra, ¿no? Porque nosotros tenemos honor, nosotros somos caballeros, nosotros vamos a arrasarles. Y entonces les dice Red Butler, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Habéis visitado el norte? El norte, y además se lo dice así, dice, tiene fábricas, tiene capacidad productiva y os va a aplastar. Y todos los demás le echan, más o menos le consideran un traidor, y dice que no es cuestión de quién quiera que gane o que pierda, sino simplemente es una cuestión factual. Os van a aplastar por su potencia económica. Algo así también en la Segunda Guerra Mundial siempre se dice que uno de los grandes errores de Hitler es cuando se queda estancado en Stalingrado, en vez de probablemente rodear la ciudad y ir hacia los campos petrolíferos, digamos, olvidarse de esos objetivos más políticos y centrarse en objetivos económicos. Pues bien, en la Guerra Civil Española la sensación que da es que tenía más posibilidades económicas el bando republicano que el bando nacional, el bando rebelde. Y sin embargo, acaba siendo más desastre económico el bando republicano, y quien gana la guerra es el que tenía menos, desde luego en un inicio, menos posibilidades económicas. No sé cómo lo ves. Pues así fue exactamente como lo has planteado, Domingo. Cuando se ve claro lo que ha pasado, se ve en qué ciudades ha triunfado el golpe militar, en qué ciudades no. Además, pues Indalecio Prieto hace un discurso muy famoso, creo que es el 24 de julio, y empieza a enumerar lo que tienen a favor ellos, el gobierno del Frente Popular, y lo que tienen a favor pues los sublevados. Y entonces dice, bueno, es que ustedes, estos no tienen nada. O sea, la mayoría de la flota la tenemos nosotros. La mayoría de los generales del ejército lo tenemos nosotros. El reconocimiento diplomático lo tenemos nosotros.
el Banco de España y las reservas de oro y de plata las tenemos también nosotros. También tenemos las mayores zonas industriales, pues Vizcaya, Asturias, Barcelona, más tenemos la sede del gobierno. También tenían el elemento de mayor capacidad de exportación que da la huerta de Valencia, los cítricos y demás. Y todo eso lo van perdiendo en los meses siguientes. Desde el primer momento, los militares sublevados plantean la guerra como una guerra no solo militar, sino también con una faceta económica fundamental, importantísima. Por eso, Queipo de Llano, en cuanto toma Sevilla, y le empiezan a llegar refuerzos de África, el famoso puente aéreo, el convoy de la Victoria, se plantea atacar Huelva y hacerse con las minas de cobre de Río Tinto, porque era también otro de los pocos elementos de exportación que tenían en su zona. Y funciona tan bien que la exportación de mineral de cobre se acaba cuadruplicando respecto a la que había antes de la guerra. Claro, esto se pagaba pues en libras esterlinas o se pagaba en oro, que se convertía inmediatamente en pesetas. Es alucinante, Domingo. Sí, Es alucinante. pero esa visión muy interesante, ¿no? Uno de los primeros objetivos de los dos bandos, controlar las zonas más potentes desde el punto de vista económico, especialmente las zonas exportadoras para conseguir divisas. Claro, el agua, claro. Y quien tenía más de esas zonas probablemente pierde en parte, no sé si se desploma la producción en muchas de esas zonas, pierde los mercados. También tenía cuidado, la frontera con Francia, es decir, es mucho más barato para la República comprar armamento y traerlo que para el bando nacional, que probablemente tiene que traerlo desde África, con todas las complicaciones que eso... Enseguida se monta el Comité de No Intervención a finales de agosto, que pretende aparentar una neutralidad y también controlar las costas españolas, pero luego cada país hacía lo que quería y lo que le pagaban. La República enseguida empieza a pedir dinero y armas. O sea, José Giral, el que queda como presidente del gobierno el 19 de julio, inmediatamente envía un telegrama a Léon Blum en Francia para pedir armamento, comprándolo, por supuesto. Y el 25 de julio envía un telegrama al embajador de Stalin en París para lo mismo. Los nacionales también mueven sus contactos para conseguir, por ejemplo, aviones Savoia italianos. Esto lo hacen a través de Alfonso XIII. Y claro, los aviones, pues Domingo, hay que pagarlos. ¿Cómo no? Si tienes que pagar el pasaje, ¿cómo no vas a pagar el avión? La gran diferencia que empieza prácticamente el mismo día que se da armas, el gobierno de Giral da armas al pueblo, que al final el pueblo pues eran los sindicatos, los partidos políticos, es que se ponen a hacer la revolución. No digo ya la CNT, también la UGT, también el PSOE y sectores del PC. El PC acaba siendo el partido del orden en la guerra civil. Y entonces, claro, pues que sí intervenciones, que sí nacionalizaciones, que sí expropiaciones, pero no solo expropiaciones de industrias, que uno puede entender que se controle una industria. No, es que tiendas de comercio controladas, con un comité que decidía quién sí, quién no. También se hay asesinados sus dueños, claro. También, entonces empieza a ser todo un desorden, un hundimiento de la producción, lo que ha mencionado Domingo. Hay tal desmadre, claro, los ingenieros y los directivos amenazados, los trabajadores que querían, oye, hay que seguir produciendo, para esto, pues también sospechosos. Que algo no funcionaba bien, se debía a un sabotaje, a ver a quién fusilamos. Claro, se acaba desplomando la producción en muchas de estas industrias. En cambio, los nacionales, ya cuando forman un gobierno, a partir de la elección de Franco como jefe de Estado, el 1 de octubre del 36, y se estabilizan los frentes, o sea, noviembre, diciembre del 36, lo que hacen, sí, es poner la industria intervenida, bajo autoridad militar, pero respetando la propiedad privada y la gestión.
Qué diferencia, ¿eh? Y una cuestión en la que los dos bandos creo que hicieron algo parecido, porque los dos pues, ponen a controlar la peseta en su zona, es verdad, cada uno de ellos la suya, por así decirlo, Dos y bancos. le piden a los ciudadanos la entrega de dinero y joyas. Esto me lo contaba mi abuela, que lo de... El Monte de Piedad. Entonces, tienen el mismo éxito, consiguen que los ciudadanos entreguen ese dinero, esas joyas, ¿no? Bueno, claro, necesitaban fondos, siquiera para, no solo para pagar las armas, sino para pagar a los soldados. Es también muy curioso que el Frente Popular le pone un sueldo a los milicianos de 10 pesetas. Los soldados del bando nacional cobraban 3 pesetas. Aquí, ¿quién era más voluntario, Domingo? ¿El que lo hace por 10 o el que lo hace por 3? En fin, había dos bancos de España. Pero eso tarda un poquitín más en hacerse. Al principio, los billetes y las monedas siguen circulando, tal cual. Posteriormente, ya en septiembre-octubre, los nacionales lo que hacen es estampillar los billetes de peseta que tenían y niegan toda validez a las monedas acuñadas y los billetes impresos a partir del 18 de julio. Y ya es entrado el año 37 cuando en Burgos se forma el Banco de España, que era privado, pero un Banco de España de rival. Y también empieza la impresión de nuevas pesetas. Pues empezamos por el bando republicano, el gobierno. Hablaba yo antes de los Montes de Piedad, sí. Hablando tú de las joyas, me he acordado de los Montes de Piedad, claro, sustraen todo lo que hay en los Montes de Piedad. Lo acaban haciendo los dos bandos, porque tened en cuenta que en esos Montes de Piedad, en las cajas de seguridad de los bancos, pues había cantidad de monedas, tanto pesetas como moneda extranjera, como joyas que muy fácilmente pues se pueden fundir y se pueden vender. Entonces los dos bandos pues acaban pidiendo de manera obligatoria, y perdón por la contradicción, a los ciudadanos que están bajo su mando que entreguen todas las pesetas, toda la divisa que tengan, libras esterlinas, francos franceses, escudos portugueses, dólares, liras, lo que tengan, que entreguen también joyas, monedas antiguas, que entreguen alianzas, que entreguen joyas, diamantes, y todo esto pues se acaba fundiendo y se acaba vendiendo. En algunos casos las autoridades daban un recibo con la promesa de que posteriormente se pagaría el contravalor. También otra cosa que hace, por ejemplo, los dos bandos, pues es suspender la retirada de dinero de las cuentas o poner un límite o no pagar los intereses. Un corralito. Un corralito. Lógico, inevitable. Sí, claro. Inevitable en una economía de guerra. El bando republicano, lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de guerra civil y economía es inflación, descontrol monetario. Así ¿Qué ocurrió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué es lo que hicieron mal los dirigentes del bando republicano para que tuviesen esa situación? Es que es una de las peculiaridades del bando nacional en la guerra civil española, a diferencia de los, llamémosle, contrarrevolucionarios rusos y chinos, ya estos en los años 40, y del bando republicano. En la zona nacional no hubo hiperinflación, tampoco hubo racionamiento, y esto, claro, esto también contribuyó al apoyo popular pues a la causa franquista. ¿Qué hicieron los republicanos? Pues como te digo, lo primero que hemos mencionado es que dejaron a los sindicalistas y a los revolucionarios de la CNT pues hacer la revolución. Vamos a acabar con el capitalismo. Y en muchos pueblos, por ejemplo de Aragón y de Valencia, también de Cataluña, se quemaban los registros de la propiedad. También se fijaban las horas de trabajo de cada uno. Y ya sabéis que aquí, cuando es el trabajo colectivo, no trabaja nadie. Sí, eso pasó en la Unión Soviética también. Pasó en la Unión Soviética, pasó también con los primeros peregrinos que llegaron a Norteamérica, y vamos, es que es algo que ha funcionado así siempre, eso, que trabaje el de al lado. Dices que en 1937, por cierto, lo de abolir la propiedad, yo intuyo que en la España rural mucho no gustó. Mucho no gustó este tipo de medidas, porque a lo mejor llegaban a un pueblo y decían, no, en este pueblo nos ha votado todo el mundo y la izquierda, pero ahora os vamos a quitar vuestras granjas, y yo intuyo que los campesinos de ese pueblo dijeron, esto no nos convence, aunque hayamos votado izquierda, aunque seamos una zona más o menos proclive. Los campesinos no se sumaron a la causa revolucionaria.
Muy pocos. La verdad es que fue una cosa más de, pues de ciudades y de urbanitas. Hombre, ten en cuenta que además también pasó con la Revolución Francesa. Si es que está todo en la historia, ¿verdad, Domingo? Se obligaba a los campesinos a hacer entrega de sus productos y a cambio te daban papelitos, vales, además. También otro de los asuntos Sí, esto lleva 2000 años no gustando a los campesinos ya. Sí, ¿por qué será, verdad? Esto los emperadores romanos también lo intentaron y no les gustaba. Además, los chinos también lo hicieron. Entregar su cosecha no además en les España convencía. se unían a que como el bando revolucionario era anticlerical, eso tampoco gustaba entre los campesinos españoles. Bueno, eso también iba por zonas, Nuria. En Aragón, en Valencia, había mucho anticlericalismo. Bueno, Aragón, Valencia, Cataluña y demás. Pero claro, que te vengan unos que forman un comité, aunque sean del pueblo, bueno, si son del pueblo de al lado, casi peor, ¿verdad? Si vienen de la ciudad, pues bueno, está más lejos, pero se forma el comité y te ponen cuotas de producción, cuotas de trabajo, que te meten soldados en casa y que les tienes que alimentar. Pues como digo, esto no gusta. Que se ponen también precios fijos para la venta, que te dan una moneda devaluada que no quiere nadie. Otra de las cosas que hizo bien el bando nacional fue declarar la guerra a la peseta republicana. Entonces por la radio se decían qué series de billetes iban a perder validez. Entonces quienes tenían esos billetes, pues ya anda, si tengo yo... Número de serie. Exacto, a venderlos como sea, a soltarlos, esto quema, no va a tener validez. También mucha gente intentaba, sobre todo en los pueblos, pues intentaba convertir el dinero que tuviese en algo material, pues patatas, por ejemplo, o productos, podría ser herramientas, para tenerlo almacenado y luego venderlo, tener un valor físico. Pero si esto es verdad, Domingo, que recuerda el corralito argentino. Sí, bueno, es vuelta al trueque. En eso de la moneda mala es la ley de Grisham, de la que hablan muchos economistas, que es la moneda mala expulsa la buena. Todo el mundo atesora la buena y trata de colocar en el mercado la mala. Es un clásico siempre que hay esa depreciación o una moneda que la gente no se fía de ella. Pero yo tenía aquí apuntado, entre la documentación que nos has mandado, que más de 2.000 organizaciones del Frente Popular habían emitido cerca de 7.000 billetes y medio centenar de monedas metálicas. Pues claro, era imposible que esto funcionara. Bueno, pues eso explícaselo a ellos, que creían que sí que iba a funcionar, Domingo. Es que Domingo, aparte de quedarse sin amigos, va a tener que ser convenientemente reeducado. A ver si hacemos de él un buen socialista. Era inevitable que la peseta republicana acabara perdiendo valor. Quiero decir, con este tipo de prácticas, eso ha pasado en todos los países del mundo que lo han intentado, en guerra y sin guerra. Pero fíjate que una de las ventajas de los nacionales es que enseguida concentran el poder y se empeñan en ganar la guerra ante todo. Por eso Franco, pues primero es elegido jefe de Estado y generalísimo, octubre del 36, y en abril del 37 se unifican todos los partidos de la zona sublevada en Falange Española tradicionalista y de las Jons. También una peseta, un Banco de España, un Ministerio de Hacienda, un ejército. Existían, sí, las milicias de Falange, el requeté, pero con mandos militares. En cambio, en el mismo año 37, en la España republicana había 7 gobiernos. Ya sé que suena sorprendente, pero había 7 gobiernos. Uno que abarcaba toda la zona, que era el gobierno republicano, luego la Generalidad Catalana, el gobierno vasco, la Junta de Defensa de Madrid, que estaba operativa unos meses más del 37, el Consejo de Defensa de Aragón, y después había dos más en el norte de España, Asturias y León, y luego Santander, Burgos, Palencia. Bueno, pues cada uno de estos emitía su moneda. Y no solo estos gobiernos o consejos, sino también municipios. Municipios de catalanes y valencianos emitieron también sus pesetas y sus vales. Como dices tú, pues oye, el que está en Culleda y le han pagado en vales del Ayuntamiento de Culleda y quiere ir a Gandía a comprar algo, pues en Gandía le dicen que ahí eso no vale. Lógico. Entonces, ¿a qué lleva eso? Al trueque. Y cuando hablamos del bando republicano, la guerra del dinero, el tema que más sale, yo creo, es el oro de Moscú. Y el oro de Francia. ¿Qué pasó en el Banco de España? Realmente era una gran ventaja. Cuidado, tú decías antes cuando comentábamos que el bando republicano tenía más
opciones a priori en el momento de inicio de la guerra, tenía más recursos. Probablemente el gran recurso del que disponía, que no tenía el bando nacional, era el oro del Banco de España. Era tanto como se ha dicho, se mandó todo fuera, sirvió para lo que querían los republicanos, algo serviría para comprar armas, pero pudieron comprarlas todas las que ellos pensaban. ¿Qué ocurrió con ese oro? Bueno, España tenía unas reservas de oro, también de plata, pero sobre todo de oro enormes para el tamaño de la economía española debido a la Primera Guerra Mundial. Claro, los aliados empiezan a comprar productos españoles y aquí se tiene la buena idea de pedirle la contraprestación del precio en oro. Por eso se van acumulando unas reservas que dicen que eran las quintas mayores del mundo en ese momento. El Banco de España era privado, tenía accionistas, daba dividendos, tenía un consejo de administración y es cierto que tenía cierta dependencia, cierta relación con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda. Tenía el monopolio de emisión de la peseta, pero tenía que compensar cuentas con el Tesoro, tenía que también pedir permiso, llegar a acuerdos para las emisiones de peseta. Y entonces, a principios de julio, este gobierno de José Giral, que hemos mencionado antes, ya anuncia que, basándose en la ley Cambó, va a enviar varias toneladas de oro a Francia. El oro de Francia, sí. Ese es el principio. Para, claro, pues una vez que lo pones allí, venderlo y comprar armamento y suministros. La Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas, se entera de esto, era público, y protesta. Hombre, no le hace mucho caso porque en ese momento el gobierno legítimo para el gobierno francés pues era el de la República, el del Frente Popular. Ya cuando es presidente de gobierno Francisco Largo Caballero en septiembre del 36, se firma un decreto secreto el 13 de septiembre por Negrín y Azaña para confiscar las reservas de oro del Banco de España. La madrugada del 13 al 14 entran unos carabineros en el Banco de España, empiezan a meter el oro, los lingotes en cajas y lo mandan para Cartagena. Base naval y con guarnición. Hombre, hasta ahí todo bien, comprensible. Hombre, se están acercando las Madrid columnas. era el primer objetivo, aunque luego no se logró hasta el final de la guerra, pero claro, es verdad. Pero claro, es el primer objetivo. O sea, si el oro nos sirve a nosotros, si llegan los malos y se quedan con el oro, pues les va a servir también para ellos. O sea, hasta cierto punto, pues oye, hasta ahí todo muy bien. Pero la cosa empeora porque ya a finales de octubre se embarcan para Odessa 7.800 cajas, 510 toneladas de oro que se mandan a la Unión Soviética de Stalin. A la URSS salieron el 72,6% de las reservas. A cambio, pues decían que era para pagar armas, que sí es cierto que se enviaron armas. Se discute si el contravalor era ajustado o no. O sea, se dice que realmente Stalin mandó eran precios armamento, políticos. No, el armamento era de calidad. Pero era de calidad. Era de calidad. Lo que pasa, claro, es que ¿cuánto vale un tanque? Claro. ¿Cuánto vale un T-26? ¿Cuánto vale un Poliarkov? Dice, hombre, a lo mejor el precio exacto es 100, pero tú ahora tienes mucha prisa y me vas a pagar lo que yo quiera. Pues en vez de ponerle 100, te lo vendo por 300. Pero era el armamento puntero de la guerra. Efectivamente, española. Eso sí. En ese sentido, ahí no hubo engaño, en el precio. Entonces, prácticamente... Los monopolistas de toda la vida. O sea, Stalin era comunista, pero a la hora de aplicar las reglas del capitalismo dijo, posición de monopolio, control de mercado, no tienes otras alternativas, pues eso, voy a hacer caja. Bien. Bueno, entonces todas las reservas que respaldaban en aquella época las monedas nacionales de cada país, pues salen de España. Las que van a la Unión Soviética, esas desaparecen completamente, ¿no? Si a cambio ya les dimos tanques y demás y no protesten. Y en Francia también se venden, pero quedan unas 40 toneladas que puede recuperar el gobierno de Franco
pues a partir de cuando en febrero del 39 París y Londres pasan el reconocimiento diplomático que había sobre el gobierno del Frente Popular, se lo pasan al gobierno de Burgos. Entonces ahí sí pueden bloquear posibles ventas y reclamar ese dinero. O sea, de las 684 toneladas de oro que tenía el Banco de España, al final el gobierno franquista solo recupera unos 40. O sea, menos del 10%. Lo asombroso es que el gobierno de la República, que tenía el crédito internacional, que al principio tenía reconocimiento diplomático, tenía la industria, tenía la capacidad de exportación, tenía la armada, tenía las reservas de oro, tuvo que venderlas porque no conseguía crédito. Sin embargo, el gobierno nacional, que no tenía al principio nada de eso, consigue crédito internacional. Y aquí es donde aparecen los famosos empresarios, los March, los Cambó, los judíos de Marruecos y la organización bancaria financiera española. Ahora hablamos de ello. Voy a dar un traguito de agua caliente y seguimos. Bien, ¿quién pagó la guerra de Franco? Eso es. ¿No? Los empresarios, ¿Quién pagó? El pueblo. Hay mito, hay sobre eso, es realidad, Buena que esos respuesta, grandes Pedro. empresarios. Juan March, tenía tanto dinero Juan March como para sostener el conjunto de la España nacional. Hombre, no le había tratado mal España, ¿verdad, Juan March? No, y seguro que tenía, probablemente era el español más rico de la época. Sí. Lo era. Y de los europeos más ricos de la época, entonces que tenía una capacidad enorme, pero... Es que ¿A qué además, se dedicaba? ¿cómo se Lo podemos financió? recordar ¿Cuál fue la también. clave del éxito del bando nacional? a ver, el bando nacional lo que consigue, su mérito, es transmitir confianza. Tú lo sabes, o sea, la economía, por mucho que digan los matemáticos que es una cosa de modelos matemáticos, de números, para mí su base es la confianza, es una ciencia humana. ¿Por qué confías en que los papeles que llevamos en la cartera o lo que llevamos, lo que sea que llevéis en el móvil, que yo me niego a pagar con el móvil, eso es dinero y te puedes llevar algo, pues comida, te puedes llevar un producto, un coche a cambio de eso? Porque hay una confianza en que ese dinero, esos papeles, esos tal, tú los vas a poder usar para otras cosas, para comprar otras cosas. Y eso es lo que hizo el bando nacional, no solo entre los españoles a los que gobernaba, sino también en los circuitos internacionales. El papel de Juan March, que estaba muy implicado en la conspiración, también fue diputado en las Cortes Constituyentes de la República. Si es que aquí cómo pasan unos de... O sea, ¿qué mal lo hizo la República, los Azaña, el PSOE y demás, para que tanta gente como... Republicana se cargara. Pues eso es, Sí, sí, Gregorio los Marañón, republicanos Ortega y Gasset, Pedro Mohino, el militar que aparece en todas las fotos del 14 de abril ondeando la bandera tricolor, pues se pasasen al bando nacional. Bueno, o sea, y se murieran sublevasen. incluso. Mohino Sí, se sí. sublevó en Alcalá de Henares y le fusilaron. Y luego le fusiló la República. Sí, Eso sí. es, y además él dice, para intentar salvar la vida, dice en el juicio, bueno, yo es que soy de sentimientos republicanos, estuve el 14 de abril en la Puerta del Sol con la bandera y dice, no, pero te has hecho burgués y demás. Entonces los nacionales tienen esa capacidad de decir, bueno, a ver, aquí no vamos a pagar los cupones de la deuda pública ahora, lo pagaremos después. Congelamos el cobro de las cuentas, de los depósitos ahora, pero se pagarán después. Imprimimos una moneda, pero vamos a hacer que esta moneda no se devalúe, no pierda valor. Perdió un poco de valor. Al final de la guerra la peseta republicana valía exactamente 0. Ni más ni menos. 0. Y en esto fueron también muy importantes pues March y Cambó, que también era un señor que tenía una gran fortuna, no tan grande como la de Juan March. March tenía casi todas sus inversiones, su fortuna en inversiones monetarias. El mayor activo físico del que disponía era la Transmediterránea. Entonces, ese dinero que él movía en los mercados internacionales, pues en Londres, en París, en Nueva York, en Alemania también, pues lo puso al servicio de los sublevados. Pero no solo el dinero, sino también su prestigio, su conocimiento. Él y también Cambó empezaron a llamar a la gente que conocían en esos mercados pidiéndoles que apoyasen pues a Franco y a sus militares.
esto digamos que había otro argumento a favor, y es que en Madrid empiezan a aparecer banqueros muertos y también empiezan a desaparecer banqueros y financieros que aparecen muchos de ellos en Burgos. Por ejemplo, el subgobernador del Banco de España aparece en Burgos y es al que le encargan montar la nueva entidad allí en Burgos, en zona nacional. Por ejemplo, Juan March escribe una carta a sus afiliados de la Lliga en septiembre del 36 diciendo, a ver, aquí hay que apoyar a los militares, hay que salvar España y Cataluña. Y entonces yo le pido a la gente, el que tenga edad, que se aliste. El que no tenga edad, que dé dinero. Se admiten pues dólares, libras, francos franceses. La carta en concreto le dice a una de las personas a la que le dirige la carta, hable con fulano y perengano en París. Y den dinero. Así es como se hace. Y ya desde el principio son muy importantes también los judíos del norte de Marruecos, los de Tetuán y Tánger. Muchos de ellos ya conocían pues a Franco, a Beigbeder, a Queipo de Llano de los tiempos del protectorado, pues las familias pues Serfati, Ociel, Benarroch, Salama, Bensabat, Uzalay, Toledano, y lo mismo los judíos de Gibraltar. Queipo de Llano, que era el que tenía tratos con ellos al principio, pues recibe de estos judíos hasta no solo dinero, no solo avales, sino información sobre los movimientos de la escuadra republicana. Pero insisto en que no es tanto el dinero como es la transmisión de confianza. Por ejemplo, las gestiones para que la Shell y la Texas Oil sigan enviando petroleros a Canarias. El petróleo, otro punto, claro. El petróleo, porque en Canarias hay una refinería que cuando se crea la CAMSA, pues ahí está, y entonces pues se podían recibir petróleo, refinarlo y convertirlo en combustible que luego se enviaba a la península. Ese también es un elemento, un factor. En cambio, los republicanos, enseguida, a pesar de tener más escuadra en el Mediterráneo, esa escuadra, donde los marineros habían matado a la mayoría de los oficiales, queda enseguida encerrada en Cartagena, por voluntad propia, porque no se atreven a salir. La escuadra nacional era más pequeña, pero mucho más valiente, más echada para adelante, y con menos unidades les causa más bajas. También eso impide que la Unión Soviética mantenga un envío permanente de mercante. Lo que se hacía era enviar buques desde Odessa o desde Sebastopol, entraban en el Mediterráneo, atracaban por lo general en Grecia, también en Turquía. En Grecia se transportaba la carga a otros barcos, y esos barcos de otros países intentaban entrar en los puertos pues de Barcelona, de Cartagena, de Valencia, pero al final acaban rechazándolo, muchos de ellos, porque podían ser interceptados, confiscados por el bando nacional, incluso también por la Armada italiana. Otra de las consecuencias es que los fletes de esos barcos pues se disparan. Luego son más costes para las finanzas de la República. Quien también consiguió dinero para Franco fue Alfonso XIII. Sí, también. Él también tenía una fortunita, mucho más pequeña que la de Cambó y la de March, pero también él dio mucho dinero y se jactaba y presumía de ello. ¿Y la ayuda alemana e italiana fue en dinero, fue solo en material de guerra? No, fue dinero en también. Compras también, de exportaciones desde el bando nacional. Sí, es que a ver, los nacionales tratan de organizar su economía mediante el crédito y también mediante la compensación de exportaciones. Y bueno, pues estamos exportando cobre, estamos exportando pescado, estamos exportando pues fruta, estamos tal. Bueno, pues lo que sacamos por lo que entra. Intentamos hacer así. Y les funcionó. Con los alemanes y con los italianos hubo compromisos de permitir luego pues exportar, por ejemplo con los alemanes, exportación empresas mineras. Con los italianos hubo una deuda que se prometió pagar, pero los italianos negociaron tan mal, por ejemplo no tenía cláusula que blindase la deuda frente a la inflación, con lo que la deuda se acabó pagando enseguida.
sin ningún problema. Y con los alemanes pues pasó lo mismo, hubo una muy buena negociación, los alemanes pues querían pues wolframio, por ejemplo, querían hierro y se les pagaba pues con el mineral. No se les dejó, eso sí, tener la posesión de las minas. O sea, el subsuelo se volvió la tradición española de los reyes católicos de que el subsuelo es propiedad de la corona o del Estado. La verdad es que ahí el bando franquista negoció muy bien con los alemanes, con los italianos, también con los portugueses y por supuesto con estas Portugal petroleras. le apoyaba. Portugal apoyaba. Hombre, es que Azaña había intentado montarle a Salazar un golpe de Estado en el primer bienio. No se le olvidó, no. Sí, por eso es. Y lo mismo le pasaba con los ingleses y los franceses. Se insiste mucho por parte de, por ejemplo, Juan Velarde y José Ángel Sánchez Esaín, que es el autor de la mejor investigación sobre las finanzas de la Guerra Civil, en que no está suficientemente investigado la sensación que producía en los mercados financieros de Londres y de París, que los financieros españoles, sus equivalentes, pues o fuesen asesinados o se pasasen al bando nacional. Y luego, por supuesto, que es que en las 3 bolsas que había en la zona republicana, Madrid, Barcelona y Valencia, 2 de ellas cierran. Solo se mantiene abierta la de Bilbao por el PNV. La moneda, esa moneda nacional que se mantiene relativamente estable, va perdiendo valor, prácticamente inevitable en una guerra, pero se mantiene relativamente estable. Luego tiene continuidad una vez terminada la guerra, es decir, no hay ruptura, simplemente es la moneda que se empieza a utilizar luego, porque eso también diría mucho acerca de la estabilidad que consigue un bando, que luego pues no tiene que hacer algo excepcional, que es muy habitual después de las guerras, pues decir que no vas a pagar ninguna deuda, emitir una nueva moneda, hacer algo... Bueno, lo que hizo Ludwig Erhard en 1948, cuando establece el marco alemán, el Deutsche Mark, sustituye completamente el Reichsmark, que seguía funcionando, tal. También es cierto que suprime todos los controles de precios, como sabes, todos los mecanismos de racionamiento, y la economía alemana de la zona británico-estadounidense explota de productividad y demás. A eso tenemos que dedicarle un programa porque es probablemente a mí es lo más asombroso que yo he visto en mi vida desde el punto de vista económico. Las medidas de Erhard en Alemania. Además, oye, de un día para otro. Sí, el domingo. Sí, llega un día y dice, vamos a hacer las cosas bien, se pueden hacer bien, y el milagro económico alemán empieza en meses. O sea, hay un proceso de ajuste muy corto y de repente un país absolutamente devastado, cómo se pone a crecer simplemente porque permites que las fuerzas, las clásicas del mercado, de la innovación, del desarrollo, de la iniciativa privada se pongan en funcionamiento. Bueno, pues entonces la peseta española del bando nacional es la que se mantiene hasta su supresión por el euro. O sea, no hubo una nueva peseta. Eso es un logro excepcional, quiero decir, que no sé si desde el punto de vista económico es un logro espectacular. Sí, o sea, a finales del 38 la peseta republicana no valía nada y la peseta nacional mantenía aproximadamente el 70% de su valor. Como dices tú, pues es un prodigio y te da idea de cómo se respetaba en esa zona. Bueno, pues, ¿y de dónde tenían la cabeza? Claro. Eso es. Claro, Eso, y que se respetaba la propiedad privada, aunque estuviese intervenida por las necesidades de la guerra. Entonces, cuando acaba la guerra, el 1 de abril del 39, los problemas económicos principales pues es la unificación de las 2 pesetas. O sea, ¿qué hacemos con la peseta republicana? La mayor parte de ella pues no tenía ya valor, pero queda la peseta en las cuentas bancarias. La unificación también de los balances de los 2 bancos de España. Hay que construir un sistema monetario nuevo que no tenía respaldo metálico de oro, salvo estas 40 toneladas de oro que todavía no se habían devuelto, se devuelven en el 39, pero al final... Había que reconstruir la economía española, por eso se mantiene o se fomenta la propiedad privada. Ahí está también el papel del INI, del Instituto Nacional de Industria, más el pago de intereses de la deuda que se habían aplazado, la apertura de las 2 bolsas
y esto, lo que mencionaba, el desbloqueo de las cuentas de la zona republicana. A eso se dedica el primer ministro de Hacienda de Franco, José Larraz. Dice, bueno, ¿cuál va a ser la fórmula de conversión? ¿En qué plazos? Etcétera, etcétera. Una cosa muy complicada, pero que salió relativamente bien teniendo en cuenta de dónde se venía. Pues fijaos que la zona nacional mantuvo una cierta riqueza, un cierto bienestar que se constata no solo en el valor de la peseta, sino en que no hubo racionamiento. Mira, justo eso te iba, porque antes lo has comentado, Pedro, no hubo. No hubo racionamiento. Había ciertas medidas como el día del plato único y el día sin postre. ¿Cómo era eso? A ver, el día que empiezan ya en el mismo 36. Entonces, el día del plato único consistía en que en los comedores, incluidos los del Hotel Ritz y el Hotel Palace, luego ya en el año 39, en el año 40, porque esto se mantiene unos pocos años en la posguerra, pues tú pagabas, solo se te daba para comer un plato, aunque pagases dos. Entonces, bueno, luego se acaban haciendo platos descomunales. Decían los chistes, el Escorial de los platos, además el ingenio español. Y el día sin postre, que tú pagabas el postre pero no se te daba. Y entonces el dinero de estas dos medidas iba para un fondo social. Entonces, eso era todo el racionamiento que había. Es decir, era la obtención de recursos para pagar a los soldados y pagar a sus familias. Otra de las medidas que se toma, el régimen franquista y que da idea de esa atención que tenía la gente, era la creación de la ONCE, el año 38. También hubo lotería durante la Guerra Civil. También. Sí, y es verdad que en esto del racionamiento, en Madrid se bombardea pan. En Madrid y en Alicante, eso al final de la guerra hay bombardeos de pan blanco. De pan blanco. En fin, es una historia desconocida pero fundamental en la resolución de la Guerra Civil Española. Es verdad que incluso en el extranjero se intentaba hundir a la peseta republicana. Así es otro mecanismo que emplean los nacionales. A medida que van conquistando ciudades, pues San Sebastián, Bilbao, Málaga, Santander, Oviedo y Gijón, pues claro, van acumulando capital. Monedas y billetes. Dice, ¿qué hacemos con esto? Que es lo primero que iban a buscar cuando entraban en las ciudades. Claro, entonces, estos fondos. Esto no vale, según nuestras propias normas, pero dentro de España, pero fuera sí vale. Pues vamos a venderlo a saco para depreciar la moneda republicana en el mercado, por ejemplo, de París. Y hay una anécdota también curiosísima del coronel Hungría, que era el jefe del espionaje franquista del servicio de inteligencia militar, que él mismo cuenta que dice, bueno, pues es que al principio teníamos muy pocos fondos, andaban muy escasos de parné, hasta que alguien tiene la idea de pedir que las ventas de esas monedas, de esas pesetas republicanas, sirvan para financiar el servicio de inteligencia. Dice, a partir de ese momento no teníamos ningún problema de dinero, incluso podíamos, digamos, comprar voluntades en el extranjero. Información, espionaje, etcétera. ¿El bando nacional puso a trabajar la industria cuando llegó al norte? Pues ¿Lo consiguió? Sí, vamos, es que pasa en los dos lugares, en el norte y también en Cataluña. Por todo este desmadre de intervencionismo, de sindicalización, de colectivización, pues la producción empieza a decrecer. Y cuando llegan los nacionales y se hacen con la industria del Gran Bilbao, pues en el año 38 ya la industria producía mucho más que en todo el año 37. Y una de las operaciones que hace Franco en el 37, camino del Mediterráneo, es conquistar las centrales eléctricas del TER que suministraban fluido eléctrico a Barcelona. Entonces la industria catalana deja de tener fluido o tiene muy poco y la producción también se desploma. Y quizás lo más curioso, me estabais diciendo algo de las monedas del Museo Arqueológico. Se pusieron a vender ahí las monedas de los romanos y los tartesos. Pues así es. Suena broma, pero no. Había en el Museo Arqueológico pues casi 3 millares de monedas de todo tipo, pues visigodas, romanas, árabes, lo que tú has mencionado, tal. Y estas en noviembre del 36 entran a punta de pistola, pues
los incontrolados de costumbre, bueno, iban con un decreto del gobierno y se apoderan de ellos. Es que las meten literalmente en cajas y se las llevan. Solo se salvaron a aquellas que los funcionarios, jugándose la vida, escondieron. Sí, es verdad. Escondieron. Y estas monedas literalmente desaparecen porque son parte del botín que va en el Vita a México. Salieron algunas en catálogos de subastas posteriormente en Estados Unidos y en el mismo México, pero la mayoría de ellas fueron fundidas. En fin, menuda historia. Pues sí. Hay un libro fundamental, que es el que antes nombrabas, ¿verdad, Pedro? Que además sirvió para el ingreso en la Real Academia de Historia. De José Ángel Sánchez Aseaín. Que creo que fue algo de finanzas sabía, porque fue el director del Banco Bilbao. Sí, el primero. Sí, el primero. Y luego, otra cosa que hay que mencionar, aunque no tengamos tiempo, es el absoluto desprestigio del Frente Popular con los agentes que ellos enviaban a comprar armas, porque muchísimos de ellos se llenaban los bolsillos. Además de eso también esto también habla Francisco Olaya, y también ha habido otro libro reciente de un historiador titulado Armas para la República. Fíjate que yo soy caótica, pero al final el orden es importante, Domingo. A ver, a mí sobre el tema de la propiedad privada que comentaba Pedro es fundamental, y la confianza, evidentemente, tanto para la moneda, que no deja de ser un pasivo, aunque aquí Rubén Manso defendía que era patrimonio neto, pero bueno, que es un pasivo, como para la deuda pública. ¿Quién te va a comprar deuda pública? ¿Quién te va a admitir promesas a futuro si no confía en ti? Es fundamental. Pero la cuestión de la propiedad privada, fíjate, mis abuelos de Almería, yo como la mayoría, bueno, como la mayoría no sé, pero como muchos españoles, yo tenía unos abuelos en un sector y otros abuelos en el otro. Y mis abuelos de Almería, que estaban en el sector republicano, y mi abuelo un día me contaba que ellos estaban alquilados y que cuando empezó la guerra hubo una especie de decreto de se suspendieron los alquileres, y que su padre, mi bisabuelo, al que yo no conocí evidentemente, siguió pagándole al propietario lo que habían acordado. Se lo pagaba medio engañado, porque le dijo: no me parece justo, si yo estoy en tu casa, que ahora no te tenga que pagar. A mí siempre me pareció pues muy bien por parte de mi bisabuelo, algo de lo que me siento muy orgulloso. Pero fíjate esa idea de decir: se suspenden los alquileres, no tenéis que pagar. O sea, el destrozo que eso hace. Y probablemente el propietario de esa casa no era ni republicano ni nacional, o a lo mejor tenía simpatías hacia el gobierno, pero si tenía simpatías hacia el gobierno republicano, al día siguiente las ha perdido. Dice, o sea, es que le privas. Le estás privando de lo suyo, y lo comentábamos antes con los agricultores. Claro, a partir de ahí se empieza a desmoronar. Hombre, es que había una crisis agraria importantísima, y de hecho es verdad que ninguna ley de la Segunda República solucionó el problema que había en el campo en España. No. Mira, es que otro de los actos que le aportó mucha popularidad al franquismo fue la creación de los servicios nacionales para determinados productos agrícolas. Por ejemplo, más conocido el Servicio Nacional del Trigo, que ahí la administración intervenía los precios. Esto no sé, que no te va a gustar, Domingo, pero para que no hubiese grandes oscilaciones, no hubiese mucha especulación. Pero es que también aportaba, por ejemplo, silos para el almacenamiento de esos productos, y si había un exceso de cosecha, la administración compraba parte de ese exceso y lo retenía para otros años, evitando que los precios se desplomasen. Y si había falta, pues traía trigo de fuera para evitar que los precios se disparasen. Lo que nos iba a pensar que hubiera pasado si en España pues hubiera ganado el Frente Popular. ¿Qué economía tendríamos? Hubiéramos tenido unos cuantos años, porque yo creo que es insostenible. Sí, bueno, claro, luego entra ahí el factor de qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial, si hubiésemos sido un satélite de la Unión Soviética. Pues si hubiésemos sido un satélite de la Unión Soviética, pues seríamos Albania, claro, ese tipo de país. Eso es lo que habríamos sido en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues no fue así, y en parte es porque las reglas económicas también se cumplen en la guerra, aunque algunos piensen que no. Pues Pedro, muchas gracias. Nos vemos pronto y nos oímos pronto en Desmemoria Histórica. Voy a hacer publicidad de nuestro podcast aquí. Por supuesto. Claro que sí. Es un podcast estupendo. Estamos en el con capítulo, grandes invitados. El próximo que se emitirá, no sé si será el que hemos grabado con Pedro Corral, de Tengan Paracuellos, y también tenemos ya grabado 1936, la parte tercera. Vamos casi día a día. Os veo ahí que estáis metidos un poco. ¿Sabes lo que hace Domingo? Cada vez que viene a la redacción dice: ¿qué tal, Richard? Que estás ya en tu tiempo. Digo, sí, me vuelvo al 36. Sí, pero pues tenéis que dar, ya os lo digo, está muy bien, que además esos episodios yo sé que gustan mucho, pero, por ejemplo, Historia desconocida del Imperio Español, retomamos el libro de Pedro Fernández Barbadillo, también tenéis que, encargo,
para los próximos meses. Me vas a poner deberes ahora. Sí, salid ¿Cómo manda este salid hombre? del 36, 37, 38, 39, porque aquí también hay unas historias fantásticas para ese fantástico programa que tenéis. Pues nada, lo dicho. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos vamos. Qué interesante, ¿verdad, Domingo? Interesantísimo. Para mí doloroso. Fíjate que he hecho ya muchos programas sobre los años previos a la Guerra Civil y sigue siendo tan doloroso. Es que la guerra civil es un drama. O sea, a mí lo que más me molesta del revisionismo histórico es que se está tratando de recuperar en parte algunos de los peores años que ha habido de la historia, bueno, los peores años de la historia de España. Y son unos ese drama, inconscientes. o sea, la transición frente a eso que se dice, fue un pacto por el olvido, ¿qué va? Fue un pacto del recuerdo, precisamente porque los que protagonizaron la transición sabían lo que había pasado 3 décadas antes, que no es tanto. Sabían lo que había ocurrido, sí, 40 años antes, precisamente porque sabían lo que había ocurrido y sabían lo que habían hecho ellos. Cuidado, cuando dicen, no, es que era un acuerdo para olvidar. No. Ellos sabían lo que había pasado, sabían lo que habían hecho ellos, también sabían lo que habían hecho los otros y entre todos dijeron, no podemos volver a dejar que esto ocurra y sin embargo hay algunos ahora que parecen empeñados en que vuelva a ocurrir o que volvamos a aquellos años. Es algo muy, muy triste. Sí, y luego vemos a nuestro presidente pues haciéndose fotos vestido de forense con unos huesos allí de personas caídas en la Guerra Civil. Es espeluznante, sin palabras. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más, que volvemos muy pronto, que os recordamos que estamos también en el radio los domingos a las 12 de la noche. Eso es. Es que iba a decir también los sábados. En Ya me iba a poner yo mi YouTube, propia para programación. los que nos quieran ver en vídeo. Eso es. En podcast, en todas las plataformas y además ahora en el radio todos los domingos a las 12. Qué repetitivos somos. Hasta en la sopa estamos. Para que la gente nos pueda encontrar, Richard. Que siempre que sí. A ver si nos forramos y nos retiramos. Es lo que quiere Yolanda Díaz, ¿no? Eso es. Que nadie trabaje. Que nadie trabaje. Un abrazo enorme a repartir.